se llama Un padre llamado Jairo. Y esto está en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Quiero que vayas a tu Biblia, si tienes ahí tu celular, búscalo. Si tienes un dispositivo móvil, ve, interactúa, ocupa los medios de inteligencia. Y entonces, en este día del papá, dije, bueno, todos están festejando, la mayoría, o quizás unos estamos totalmente ignorados. Yo no tengo hijos, pero tengo bastantes hijos espirituales. Híjoles, de verdad, si ustedes tienen un hijo, dos hijos, y batallan con ellos, pregúntenme a mí qué es tener hijos espirituales y tener más de 5, 10 hijos. Es complicado. No les tengo que cambiar los pañales, pero híjoles, a veces quisiera ayudarles a cambiárselos. Porque, híjoles, es complicado. Si tú estás batallando con tu hijo en tratarle de enseñar a cómo comer con la cuchara sopera, bueno, yo batallo en cómo decirles cómo tener una vida de integridad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la historia de Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56, relata una historia de un hombre llamado Jairo. Y quiero que vayamos a sus Biblias y dice, cuando volvió Jesús, ¿qué dice? Le recibió y le recibió con gozo. Déjame buscar en mi Biblia porque creo que en este no viene Lucas. Me la vendieron sin Lucas. Ahí está. Y entonces empieza a relatar la historia de Jairo. Y empieza diciendo, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, dice Lucas, que se estaba muriendo, estaba agonizando. Y mientras iba, la multitud le estaba apretando, le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, la misma edad de la niña, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, se había gastado la lana de ir a doctor y nada más no lo curaban, se le acercó por detrás a Jesús y tocó su borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¡Wow! Entonces Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? Porque sentí que salió poder de mí. ¿Quién fue el que me tocó? Entonces se atraviesa esta historia de esta mujer y la mujer le dice, yo te toqué, Jesús. Yo fui quien te tocó. Temblando se postró a sus pies y le declaró la verdad en el versículo 47. Y todo el pueblo, por qué causa la había tocado y como al instante había sido sanada. Entonces él le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. 49, estando hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga y le dice a Jairo, Jairo, tu hija ha muerto. Jairo, murió tu hija. No molestes más a Jesús, ya murió tu hija, porque Jairo se quedó ahí esperando a Jesús. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, tranquilo. Solamente necesitas creer y tu hija va a ser salva y tú también. Entrando a la casa no dejó entrar a nadie más. Les dijo, quédense afuera, entren conmigo los que creen. Y entonces ve a la niña y a la mamá de la niña y todos estaban llorando. Estaban en grandes lágrimas ahí tristes. Estaban lamentándose por la niña muerta, pero Jesús les dice, no lloren, tranquilos. Imagínate en un suceso así donde están en un funeral y de repente entra alguien, un loco, y de repente les dice, tranquilos, no lloren, no pasa nada. Era un funeral y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Le dice, ¿cómo crees? Este cuate dice que
que está nada más durmiendo. Y se empezaron a burlar de Jesús. Entonces su espíritu volvió, porque Jesús le dijo: muchacha, levántate. Y su espíritu volvió inmediatamente y se levantó. Y le mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que no dijesen nada de lo que había sucedido. Un padre llamado Jairo. Un normal, un padre como tú. ¿Así? Jesús regresaba de haber sanado, le había hecho una gira de milagros. Y había sanado a infinidad de personas. Había estado por toda la región. Había sacado textos antes a demonios a un muchacho. Y al llegar a esta región fue bien recibido por una multitud, lo apretaban. Entonces se encuentra con la experiencia sumamente difícil. Un padre que estaba asustado porque su hija se estaba muriendo. No hace mucho recibí una llamada, y aquí está mi brother ayudándonos aquí. Y yo estaba en una videoconferencia y recibo una llamada y me dice: Paz, mi esposa se fue y se le está yendo la vista y no. Nada más imagínate ahora una persona que sabe que su hija se está muriendo y se está yendo. Esa persona estaba asustada. Bueno, Jairo estaba atemorizado porque su hija se estaba muriendo. Estaba totalmente asustado. Ahora, Jairo no es cualquier hombre normal. Jairo cuidaba del edificio de una sinagoga judía. Era un hombre reconocido, un hombre preparado, responsable. Estaba al servicio de la adoración de las liturgias judías. Era una persona que cuidaba los papiros judíos, estaba a cargo. Y Jairo tenía buen testimonio delante de la sociedad. Pero ahora estaba mostrando a Lucas, al autor, un rol de padre, un rol de un padre que se preocupa por el bienestar, por la sanidad de los hijos. Interesante. Tú y yo muchas veces podemos estar entregados al servicio de Dios. Podemos estar entregados al servicio laboral de nuestro hogar. Podemos estar ocupados en llevar la papita, el pollo caliente. Pero pocos son los padres que se preocupan por la integridad física del hijo, de los hijos. Los podemos poner a chambear, los podemos poder mandar a la escuela, pero nunca nos sentamos a escuchar cómo está su alma. Y Jairo nos viene a dar un ejemplo de un padre ejemplar que no solamente era un buen siervo, una buena persona con buen testimonio afuera, sino que también le preocupaba dar buen testimonio en el hogar, ser un buen padre ejemplar. La gente de afuera podía hablar y decir: wow, este Jairo es un buen hombre encargado de la congregación judía. Pero también su esposa podía decir: este Jairo es un padre ejemplar en el hogar. ¿Te das cuenta? Entonces podemos ver cómo Jairo nos estimula a ser buenos padres. Hay quienes carecemos de una figura paternal. Hay quienes quizás nunca vimos a un padre que nos escuchaba. Pero eso no es excusa como para que te pelees con Dios. Porque al final de cuentas tuvimos a un Dios que nos escuchó y es nuestro Padre. Y mucha gente dice: es que a mí mi papá nunca me escuchó, es que a mí mi papá nunca me ayudó, me pegaba, me maltrataba. Y se alejan de Dios y se quieren desquitar con los hijos de la misma manera. Quieren ser tan duros.
Pero no se dan cuenta que hay un Padre en los cielos que los ha tratado con gran paciencia, con gran misericordia, y que te ha tenido tanta paciencia, y tú estás pégale y pégale al hijo. Pero Dios está diciendo ahí, tú no te das cuenta que eres un cabezón y no entiendes. Jairo viene a demostrarnos un padre ejemplar. Ahora, un padre llamado Jairo, y quiero decirte por qué ejemplar, porque Jairo no tuvo vergüenza en buscar a Jesús. En el versículo 41 dice, entonces llegó un hombre llamado Jairo. Jairo no tuvo vergüenza en buscar a Jesús. Y es que una verdad es que nosotros los hombres tendemos a aislarnos, tendemos a separarnos, tendemos a guardar silencio cuando estamos en problemas. Sufrimos en silencio, hombres. Creemos que cuando atravesamos por dificultades a veces es mejor guardar silencio. Y es que es parte de nuestro temperamento, pero muchas veces se apodera también de nosotros el ego. No queremos aceptar que estamos en una crisis como papás, que se nos está saliendo de las manos, y pensamos muchas veces que solicitar ayuda, buscar ayuda, es muestra de debilidad. Y no, papá, es algo que debes de hacer. Jairo buscó a Jesús. Él necesitaba ayuda. Y nosotros tenemos que buscar a Jesús, porque yo sé que nosotros como hombres tendemos a callar muchas veces por la pena del qué dirán, de híjole, soy el papá. Y muchas veces en vez de buscar a Jesús, buscamos al amigo que nos da un mal consejo. Sepárate, déjala. Cuando está ahí para escucharte, y Jairo buscó a Jesús, no tuvo vergüenza. Reprimimos nuestros sentimientos como hombres. Pensamos que al buscar ayuda nos hacemos más vulnerables. Pero ¿qué crees, hombre? Te estás perdiendo del privilegio de demostrar que también tenemos sentimientos, también lloramos, también nos desesperamos. Jairo no buscó a Jesús en privado, lo buscó públicamente para exponer su necesidad y su preocupación. Jairo no envió a la esposa a buscar a Jesús, él tomó la iniciativa de buscar a Jesús. Hay hombres que mandan a la esposa y dicen, pues tú ve a buscar a Dios. Y si te das cuenta, Jairo está tomando la iniciativa de buscar a Jesús, de guiar a su familia a los pies de Cristo. Y fue y lo buscó. Jairo sensible, humilde, que no temía de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que corras a buscar a Jesús si tienes problemas en el hogar, que no temas. Existimos muchos padres de familia que pasamos por problemas de carácter en el hogar, por familias que se están separando y que muchas veces no le vemos solución. Jairo buscó a Jesús. No tuvo vergüenza. Número 2, no tuvo vergüenza de postrarse ante Jesús. Y dice en el versículo 41, en la segunda parte, dice, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Jairo le suplicó, ve a mi casa, Jesús, ve, por favor, se está muriendo mi hija. Preferimos invitar muchas veces al hogar, nosotros como caballeros, invitamos a las chelas, invitamos a los vicios, invitamos a tantas cosas, pero nunca invitamos a Jesús a nuestra casa. Jairo estaba invitando y estaba diciéndole, por favor, Jesús. No tuvo pena de postrarse ante los pies de Jesús.
Y Jairo le dijo, ven a mi casa. Ahora, la historia dice que no fue solamente con Jesús, sino también fueron sus discípulos. Y cuando él iba a su casa, cuando ya dijo, wow, pues ya va a ir Jesús a mi casa, genial, ya todo esto se va a arreglar en mi hogar, ya va a haber paz, ya va a haber felicidad, se le ocurre atravesarse una mujer con un flujo de sangre. Imagínate nada más, que de repente se te enferme algún familiar y tú estás con el doctor, doctor, vaya, es que está bien enfermo, tiene calentura, el COVID se la está llevando. Y de repente llega otra persona con ese doctor que fuiste a buscar y le dice, doctor, yo tengo una pequeña gripita. Y ese doctor dice, ahorita, permíteme, ahorita tu enfermo de COVID, ahorita lo atiendo, déjame atiendo esta gripita. ¿Qué pensó Jairo? Oye, pero mi hija se está muriendo. Oye, está agonizando y te detienes a curar una gripita. Bueno, esta mujer se atravesó en la historia del Evangelio de Lucas y el doctor Lucas relata que fue sanada porque esta mujer tocó solamente el manto y salió poder. Pero esta pequeña historia ayudó para conocer más el contexto de Jairo. Porque la Biblia, en ese pequeño espacio que Jesús se queda con esta mujer, Lucas empieza a contar la historia de Jairo. Y dice que su hija tenía 12 años. Y dice que su esposa la estaba esperando. Muchas veces Dios nos da determinados tiempos de espera para tomar más fe. Para que seamos más fuertes en creer en que todo estará bien. Jairo estuvo parado ahí, no sé, pero quizás mucho tiempo esperando a que Jesús se desocupara. Pero pienso que al ver esa historia, Jairo, de que una mujer era sanada, se quedó asombrado. Y si llegó con fe en que Jesús le iba a sanar y vio que una mujer fue sanada, pues dijo, yo me espero. Me espero, porque si esta mujer dice que llevaba 12 años con un flujo de sangre y de repente Jesús la sana, wow, pues empezó a pensar, 12 años sufriendo, mi hija tiene 12 años, estoy en el mejor lugar, algo va a pasar aquí, algo va a pasar, me voy a quedar, voy a creer en que Jesús va a sanar también a mi hija. La vida de Jairo sería transformada en ese momento. Algo iba a pasar, pero debía confiar en Jesús. De repente llega una persona y le dice a Jairo, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Cómo ven? Jairo siguió creyendo a pesar de las malas noticias que nos da la vida. A pesar de las enfermedades, a pesar de las crisis emocionales, tú debes de seguir confiando que Jesús te va a dar la victoria aún. Y número 3, Jairo no tuvo vergüenza en colocar su malestar en las manos de Jesús. No tuvo vergüenza. Y Jairo no titubeó en decirle, Señor, tengo este malestar. Creyó en la respuesta de seguir escuchando más tiempo a Jesús y se mantuvo ahí. Jesús te anima a seguir creyendo que Dios va a restaurar tu casa. Pero tienes que dejar de tener vergüenza. El mensaje de la tierra que se le dio a Jairo es, no molestes más. El mensaje del cielo te dice, persiste, no descanses. La gente en esta tierra te va a decir, no se puede, ya sepárate, no va a ser sanada tu hija, no hay cura para eso. La tierra te va a poner limitantes, pero el cielo te va a llevar a cosas sobrenaturales, cosas que nunca has visto.
cosas que vas a creer por fe. Papás, no puedes estar quizás las 24 horas con tus hijos, pero tienes que entregarle a Jesús, a tus hijos, quien puede estar esas 24 horas con ellos. Debemos confiar en que Dios siempre va a velar por nuestros hijos. Dios quiere cambiarte esa manera de pensar. Quiere que no te pongas limitantes, que creas en la fe que Dios nos da, en cosas que no has visto, pero tienes que creer, cosas que no son tangibles. Dios te dice, cree, sé un padre ejemplar, sé un padre que los lleve a más a la familia, que los lleve a los pies de Jesús. Festeja este Dios del Padre creyendo en Dios.